Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos, y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nosotros continuamos en estas catequesis hablando sobre el celo apostólico, es decir, lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Y hoy quisiera presentar otro ejemplo de celo apostólico. Nosotros hemos hablado de San Francisco Javier, de San Pablo, el celo apostólico de los grandes celantes. Hoy hablaremos de uno italiano, pero que ha ido a China, Matteo Ricci, originario de Macerata, en las Marcas, después de haber estudiado en las escuelas de los jesuitas y haber entrado él mismo en la compañía de Jesús, entusiasmado por los informes de los misioneros que escuchaba, se entusiasmó y, como muchos otros jóvenes que escuchaban eso, pidió ser enviado a las misiones de Extremo Oriente. Después del intento de Francisco Javier, otros 25 jesuitas habían intentado inútilmente entrar en China. Pero Ricci y un hermano suyo se prepararon muy bien, estudiando cuidadosamente la lengua y las costumbres chinas, y al final lograron establecerse en el sur del país. Fueron necesarios 18 años, con 4 etapas a través de 4 ciudades diferentes, antes de llegar a Pekín, que era el centro. Con constancia y paciencia, animado por una fe inquebrantable, Matteo Ricci pudo superar dificultades, peligros, desconfianzas y oposiciones. Piensen en aquel tiempo, caminar o ir a caballo, tantas distancias, y él iba adelante. Pero, ¿cuál fue el secreto de Matteo Ricci? ¿Por qué camino lo empujó el celo? Él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba. Y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana. Su primera obra en lengua china fue precisamente un tratado sobre la amistad, que tuvo gran resonancia. Para entrar en la cultura y en la vida china en un primer momento, se vestía como los bonzos budistas, como se usaba en el país, pero después se entendió que la forma mejor era la de asumir el estilo de vida y los vestidos de los literatos, como los profesores universitarios, como vestían los literatos. Él vestía así. Estudió de forma profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confuciana y con los usos y las costumbres de la sociedad china. Y esto se llama actitud de inculturación. Estos misioneros supieron inculturar la fe cristiana en diálogo con la cultura griega.
Su óptima preparación científica suscitaba interés y admiración por parte de los hombres cultos, empezando por su famoso Mapa Mundi, el mapa del mundo entero, entonces conocido con los diferentes continentes, que revela a los chinos por primera vez una realidad exterior a China más amplia de lo que hubieran imaginado. Les hace ver que el mundo es más grande aún que China. Y ellos entendían porque eran inteligentes, pero también los conocimientos matemáticos y astronómicos de Ricci y de los misioneros seguidores suyos contribuyeron a un encuentro fecundo entre la cultura y la ciencia de Occidente y de Oriente, que vivirá entonces uno de sus tiempos más felices en el signo del diálogo y de la amistad. De hecho, la obra de Matteo Ricci nunca hubiera sido posible sin la colaboración de sus grandes amigos chinos, como los famosos Dr. Pablo, Su Guoqi y Dr. León Li Zhizhao. Sin embargo, la fama de Ricci como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos, es decir, el anuncio del Evangelio. Él, con el diálogo científico, iba adelante, pero daba testimonio de la propia fe del Evangelio, ¿no? La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana, de la que él habla de forma profunda en sus principales obras chinas, como el verdadero significado del Señor del cielo, así se llama el libro. Además de la doctrina, son su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros rezaban, iban a predicar, se movían, hacían movimientos políticos, todo, pero rezaban. Eso es lo que alimenta la vida misionera, ¿no? Una vida de caridad, ayudaban a los otros, humildes, con total desinterés por honores y riquezas que inducen a muchos de sus discípulos y amigos a acoger la fe católica, porque veían un hombre tan inteligente, tan sabio, tan astuto en el buen sentido de la palabra para llevar adelante las cosas, y tan creyente que decían: está bien, esto que predica, lo que predica es verdadero, porque es una personalidad que da testimonio, testimonia con la propia vida lo que anuncia. Esta es la coherencia de los evangelizadores. Y esto nos toca a todos nosotros cristianos que somos evangelizadores. Yo puedo decir el credo a memoria, puedo decir todas las cosas que nosotros creemos, pero si tu vida no es coherente con esto, no sirve a nada. Lo que atrae a las personas es el testimonio de coherencia. Nosotros, cristianos, vivimos como lo que decimos, no fingir vivir como cristianos y en cambio vivir como mundanos. Hay que estar atentos a esto, viendo a estos grandes misioneros, y este era italiano, viendo a estos grandes misioneros, ver que la fuerza más grande es la coherencia, son coherentes. En los últimos días de su vida, a quien estaba más cerca de él, le preguntaba cómo se sentía, y le preguntaba cómo se sentía, respondió que estaba pensando en ese momento si era más grande la alegría y la felicidad que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca de su viaje para ir a gustar a Dios, o la tristeza en que le podía causar el dejar a los compañeros de toda la misión que amaba mucho, y el servicio que aún podía hacer a Dios nuestro Señor en esta misión. Es la misma actitud testimoniada por el apóstol Pablo, que quería irse hacia el Señor, pero decía: me quedo aquí para servirlos a ustedes.
Matteo Ricci murió en Pekín en 1610 a los 57 años. Un hombre que dio toda la vida por la misión. El espíritu misionero de Matteo Ricci constituye un modelo vivo y actual. Su amor por el pueblo chino es un modelo, pero lo que es un camino muy actual es la coherencia de vida, el testimonio de su vida como cristiano. Él llevó el cristianismo en China. Él es grande. Sí, porque es un gran científico, sí, porque es valiente, es grande porque ha hecho muchos libros, pero sobre todo es grande porque él fue coherente con su vocación, coherente con sus ganas de seguir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy nosotros, que cada uno de nosotros se pregunte dentro, ¿soy coherente o soy un poco así? Así. Gracias. Y oiremos ahora la presentación de la lectora española de los saludos al Santo Padre y el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Patricia Inestrosa lee para nosotros hoy. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia presentamos a otra figura del celo apostólico, Matteo Ricci. Muchos intentos de llegar a China habían fracasado y Matteo tuvo la intuición de prepararse cuidadosamente aprendiendo la lengua y las costumbres chinas antes de afrontar su misión. Y esto le posibilitó entrar en el territorio y con paciencia irse acercando a la capital. Vestido como un erudito, gracias a grandes colaboradores, también chinos, fue capaz de ganarse el respeto de todos y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos, a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas. Dos recursos, por así decirlo, tenía para conseguir este propósito. Por un lado, una actitud de amistad hacia todos, unida a una ejemplaridad de vida que causaba admiración. Por otro, una vastísima cultura que era reconocida por sus contemporáneos y que además supo conjugar con un estudio de los clásicos confucianistas, presentando así el mensaje cristiano perfectamente enculturado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de sabernos acercar a los demás con esa actitud de amistad, respeto y conocimiento de su cultura y sus valores. Que sepamos acoger todo lo bueno que hay en ellos, como Jesús al encarnarse para hacernos capaces de hablar su lenguaje. Que no dudemos en ofrecerles todo lo bueno que tenemos para dar prueba del amor que nos mueve. Que tengamos la fuerza de vivir con coherencia la fe que profesamos para transmitir el Evangelio del Reino sin imposiciones ni proselitismo. Que sea esta la bendición de Jesús y que la Virgen Santa, primera misionera en esta fiesta de la Visitación, nos sostenga en este propósito. Muchas gracias.
Saludo con afecto a los jóvenes de la Rondine Cittadella della Pace de Arezzo, acompañados por Monseñor Andrea Migliavacca y con un pensamiento agradecido por quienes, procedentes de Ucrania y Rusia y de otros países en guerra, han decidido no ser enemigos, sino vivir como hermanos. Que vuestro ejemplo inspire intenciones de paz en todos, incluso en quienes tienen responsabilidades políticas. Y esto tiene que llevarnos a rezar más por la martirizada Ucrania y a estarles cerca. Por último, como de costumbre, me dirijo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy, último día del mes de mayo, la Iglesia celebra la visita de María a su prima Isabel, por la que es proclamada bienaventurada por haber creído en la palabra del Señor. Dirijan su mirada hacia ella e implórenle el don de una fe cada vez más valiente. A su intercesión materna encomendemos a todos los probados por la guerra, especialmente a la querida y atormentada Ucrania que tanto sufre. A todos mi bendición. Domino Vobiscum, sin nome Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Hemos rezado el Padre Nuestro y hemos recibido la bendición del Papa Francisco. Hemos llegado al final de la audiencia general. El Santo Padre ha reflexionado sobre la pasión por evangelizar basándose en la figura del jesuita Matteo Ricci en la catequesis número 15 dedicada al celo apostólico. En la fiesta de la visitación de la Virgen María los saluda Griselda Mutual y les deseo a todos en nombre de la redacción unos muy buenos días. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.